Vamos a ello, ¿vale? Buenas tardes a todos, soy Oliver Pérez. Por mi acento verán que soy tinerfeño, ¿vale? Pero vivo hace 11 años en Lisboa. Voy a hablar hoy de cultura organizativa, ya me presentaré un poco más en detalle más adelante. Cultura organizativa es un tema que me apasiona y que hizo cambiar mi carrera completamente. Yo trabajé durante 17 años en el mundo corporativo, en el área de marketing, y fue mi pasión por la cultura organizativa, por el liderazgo, por las personas, lo que me hizo cambiar radicalmente de carrera. Y es un tema que no es consensual. Todo el mundo habla, todo el mundo le da importancia, pero ni todo el mundo lo implementa ni tiene la consistencia para aplicarlo en la organización continuamente. Acaba por ser un tema fundamental, pero a veces lo dejamos de lado. Imaginémonos el típico día en la empresa, ¿no? Los competidores hacen mucho ruido, la gente no está motivada, el clima organizacional bajo, el talento joven empieza a rotar. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues tenemos que hacer algo. Nos reunimos, montamos unas sesiones de formación, team building, coaching, y de repente ¿qué? Pues unos meses más tarde no pasa nada, porque intentamos casi que tapar agujeros. Oye, que los jóvenes están rotando, oye, que aquellos no se adaptan, pero ponemos un par de soluciones puntuales y no funciona. ¿Y saben qué? Que el 16% de los ejecutivos afirman que la cultura corporativa en la que están es la adecuada. Quiere decir que hay un 84% que no están de acuerdo. ¿De quién es culpa? De ellos, de la organización, no se sabe de quién. El problema es que hay un 84% donde no hay un match entre lo que los ejecutivos, las personas piensan y lo que la organización promueve. Entonces quiere decir que hay un gap gigante. O sea, no estamos bien donde estamos, no estamos a gusto, porque estamos en una cultura que no es la que nosotros queremos para el 84% de las personas. Es grande. Me presento rápido, soy Oliver Pérez de Tenerife, vivo hace 11 años en Lisboa, tengo 3 hijos maravillosos, trabajé 17 años en Danone y cambié radicalmente mi vida para dedicarme ¿qué? A la gestión de personas, al desarrollo de equipos, al liderazgo. ¿Cómo? A través del coaching, a través de la consultoría en estas áreas y como profesor de liderazgo en una escuela ejecutiva en Lisboa. Y todo este cambio, y ligándolo con la parte de profesor, hago mucha orientación de tesis, de estudio, y investigo mucho lo que está por detrás de los comportamientos de las personas. Y déjenme utilizar la metodología que utilizamos para empezar a estructurar el tema. Cada vez que hacemos un estudio tenemos unas hipótesis de base, ¿no? Yo voy a incorporar estas hipótesis de base. Casi todas las empresas tienen acceso ¿a qué? A innovación, a inteligencia artificial, a talento, a todos los beneficios de la globalización. ¿Sí o no? Pequeñas o grandes, tenemos acceso, con lo cual esta variable me la quito. ¿En qué me voy a focalizar? Me voy a focalizar en cómo nosotros nos comportamos y qué valores tenemos. Nosotros lideramos en función de qué valores tenemos como personas y qué comportamientos ejecutamos en el día a día, ¿verdad? Y cuando agrupamos todos esos comportamientos, ¿qué pasa? Que tenemos la cultura que se practica en esa organización. Si esta cultura que yo practico es más positiva, teóricamente voy a tener, entre comillas, personas más felices. Si yo tengo personas más felices, ¿qué van a hacer? Trabajarán mejor, el desempeño será mejor. Bueno, ¿no? A partir de aquí, si yo tengo gente más motivada que trabaja mejor, respecto al resto, genero una ventaja competitiva. En conclusión, una cultura bien trabajada me da una ventaja competitiva. Pero esto ya lo sabían, no venían aquí a aprender esto. Check, esto lo sabemos. El problema es que lo sabemos, pero sigue habiendo un 84% de las personas que no están cómodos en la cultura organizativa que se trabaja en su organización. Lo sabemos, pero ¿y entonces qué pasa? Lo sabemos, pero no lo hacemos. Vamos a hablar de cultura organizativa, que tiene que ver con esto, con personas. ¿Están a gusto en su empresa? La pregunta es, bueno, pero si me sacara el euromillón tampoco me importaba. ¿Pero están a gusto en su empresa? ¿Tienen buenas relaciones? ¿Se sienten oídos, valorados? Yo trabajé en una cultura donde adelgacé 10 kilos, y esto es verdad. Y no era la cultura del adelgazamiento, era la cultura del miedo. ¿Que me vino bien perder 10 kilos? Me vino. Pero era una cultura dura. También trabajé en una cultura del nivel de exigencia y del crecimiento diario.
Recuerdo el primer día en la empresa que me dijeron, no te he entrevistado, no sé quién eres, pero te voy a vigilar. Eso se llama cultura de la exigencia, que con el tiempo se convirtió en cultura del crecimiento. También he trabajado en una cultura de la seguridad, donde yo sabía que podía cometer errores. Y si me caía y erraba, me levantaba. Qué bueno poder probar cosas. También trabajé en una cultura donde había un buen rollo increíble. El problema del buen rollo es que se convirtió en un caos, que fue una cultura caótica. Y también trabajé en una cultura donde me sentía como en casa. Piensen y reflexionen los líderes con los que han trabajado, qué tipo de culturas les han impregnado a cada uno de ustedes. No es la empresa, porque la empresa depende del momento y de los líderes, van cambiando de cultura con el paso del tiempo y todos vamos absorbiendo lo que nos funciona mejor, lo que no nos funciona mejor, lo que encaja más con nosotros, lo que no. Y es importante que tengamos conciencia de toda esa evolución de cultura que tenemos. Y ya que hablamos de familia, déjenme hacer un paréntesis. ¿Saben lo que es la familia? La familia, según la Organización Mundial de la Salud, es un grupo de personas que se organizan por roles, padre, madre, primos, hermanas, y que tienen entre ellos algún vínculo. Puede ser de consanguinidad o no, pero de alguna forma acaban por tener entre ellos un vínculo. ¿Qué es importante en la familia? La armonía, el cuidado, la ayuda. Esto es importante en la familia. Y las familias, independientemente de que tengamos muchos elementos diferentes entre ellos, acaban de llegar a buen puerto, ¿no? Se encajan de diferentes formas para llegar a un buen punto. Pueden haber problemas que acabamos por solucionar y llegamos hasta allá. Pues déjenme explicarles qué factores perjudican que la familia funcione bien y qué factores ayudan a que las familias funcionen bien. El primer factor que hace que una familia no funcione es la comunicación. Si la comunicación se rompe, como decíamos anteriormente, no funciona la familia. Es el primer fallo. Segundo elemento, puntos de vista diferentes. Aquella cena o comida de fin de semana entre el punto de vista diferente entre el cuñado y el hermano y el primo. Puede haber hasta discusiones porque tenemos puntos de vista diferentes, ¿sí o no? Tercer elemento, las mochilas. El mayor de los problemas. Cuando yo tengo la sensación de que en una familia he dado mucho más que otro y viene otro y me dice que tiene derecho a opinar, a decidir, es un problema, ¿no? Las mochilas. Llevamos durante 20, 30 años una mochila que nos puede cargar mucho. Y finalmente, que puede ser que en esta familia no estemos todos de acuerdo con las decisiones que se toman. Se vuelve a generar conflicto. Hay muchos más factores, pero estos 4 factores acaban por impactar negativamente ese espíritu de familia. Déjenme compartir ahora 2 factores, hay muchos más, pero 2 factores que considero fundamentales para que una familia funcione. El primer lugar es la capacidad de adaptación. Cuando llega un bebé, ¿qué pasa? Cambiamos los hábitos para adaptarnos al bebé. Cuando llega tecnología, los abuelos, ¿qué hacen? Se intentan adaptar para estar cerca de sus nietos. Cuando llega un yerno o una nuera, ¿qué hacemos? Le intentamos involucrar. Cuando hay conflictos, ¿qué? Intentamos resolverlos para el bien de todos. La capacidad de adaptación de las familias es espectacular. Y hacemos todo porque vaya bien. Incluso en las familias tenemos miembros que actúan como pegamento, ¿no? Aquellos que quieren que esté todo bien y ayudan a que esa adaptación sea buena. Entonces, la adaptación continua es fundamental para el éxito de la familia. Segundo elemento, una cultura propia que les defina. Y la cultura se transmite a través de ¿qué? Pues comportamientos específicos que hacen cada fin de semana después del almuerzo de familia. Hacen esto. Formas de hacer las cosas. Cada vez que tienen que hacer tareas en casa, ¿cómo las hacen? Casi siempre coordinadas. ¿Cómo se comunican? Sabemos que hay uno que es sarcástico, sabemos que es un bromista, sabemos que otro que es más serio, pero entre ellos se conocen y encajan. Y finalmente hay automatismos. Llego a casa al final del día, tú haces la cena, yo hago esto y no sé qué, automatismos rápidos, ¿verdad? Todo encaja. Entonces, todos estos factores negativos y positivos hacen que una familia funcione mejor o peor. Los reconocemos y seguramente se ven reflejados en la mayoría de ellos. Pero hay una regla para que todo funcione. Y la regla es que todos tienen que ir en la misma dirección. A la que haya un miembro de la familia que quiera romper ese equilibrio, se cae todo lo que se haya trabajado. Yo hablo de familia, ¿por qué? Pues el paralelismo es evidente, porque al final, realmente, cuando hablamos de la familia del trabajo, sin querer que en el trabajo tengamos una familia, el paralelismo es igual. Hay falta de comunicación, hay puntos de vista diferentes, hay rutinas diferentes.
Y para que funcione todo lo que tenemos que hacer, tener una cultura que nos defina y adaptabilidad a los cambios continua. Tiene que ser automático en nosotros. Ese automatismo que tenemos con nuestra pareja, hijos, primos, amigos, si lo tenemos en el trabajo, funcionamos súper bien. Y se trata de eso. Entonces, ¿cómo construimos esta cultura organizativa? En principio, cada uno de la experiencia que tenga dentro del área de recursos humanos habrá vivido diferentes formas. Yo quiero apuntar un punto de vista que viene con todo aquello que he venido trabajando con organizaciones en los últimos 7 años y que me da un punto de vista muy concreto y de quizás por qué falla la implementación en muchas organizaciones. Pero déjenme hacer 3 notas antes. Si ustedes como responsables de recursos humanos quieren invertir en definir una nueva cultura para la organización, no se gasten el dinero, no se lo gasten si esto no se cumple, porque lo estarán tirando literalmente. La primera, el tema de culturas de recursos humanos. Cuando la cultura es de recursos humanos, el resto no quiere saber. Es de recursos humanos, mi prioridad es vender, mi prioridad es hablar con los clientes y no nos damos cuenta que yo soy líder de mi equipo, que yo lidero un equipo. Recursos humanos no lidera mi equipo. Entonces, si la cultura no es una responsabilidad de todos, no va a funcionar. Claro que alguien la tiene que liderar, alguien la tiene que coordinar, pero la responsabilidad es de todos. Segundo elemento, y esto me ha pasado, vas a una organización, quieres implementar una cultura, pero el comité de dirección es el primero que no respeta ni un comportamiento, o personas claves en la organización no respetan. ¿Qué pasa? Hacemos workshops, trabajamos dinámicas, etcétera, etcétera, y después de cierto tiempo las personas de siempre se continúan comportando como siempre. ¿Qué pasa con el resto de la organización? Descredibiliza, dejan de comportarse, salen algunas personas y después de un año estás igual. No hay compromiso desde la alta dirección para hacerlo, es mejor no hacerlo, porque no va a funcionar, porque nos ven cómo nos comportamos, cómo damos feedback, cómo tratamos las cosas, cómo priorizamos, se ve, no podemos esconderlo. Tercer elemento, tiene que ser estratégico. No es un proyecto que empezamos en marzo y acaba en septiembre y tenemos allí 2 personas para gestionarlo y nos vienen a presentar esto al comité de dirección una vez por mes, como si fuera un proyecto. No, es una forma de vivir en la organización, por eso tiene que tener el rol de estratégico. Entonces, si yo quiero construir una cultura organizativa, miremos para esta base de la pirámide. Es un tema de todo. Es un tema que tiene que ser ejemplo, tenemos que ser ejemplo todos y tiene que ser estratégico. Si no hacemos esto, guárdense el dinero, no inviertan en cultura organizativa porque van a perder el tiempo. Y lo digo tirándome piedras, porque yo trabajo en esto, pero no tiene sentido porque va a fallar. Vamos a ponernos en situación. Imaginemos que queremos comenzar a construir nuestra cultura organizativa. Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es el contexto. ¿Qué quiere decir con el contexto? ¿Qué generaciones de trabajo son las más adecuadas para la industria en la que trabajo? Nivel de digitalización, inteligencia artificial, cómo estoy. Porque a día de hoy oigo mucha gente diciendo, es que las nuevas generaciones no son como las de antes. Bueno, ni las de antes son como las de ahora. Pero en lugar de utilizar eso como excusa, yo lo quiero utilizar como un hecho, como el contexto. El contexto es así. Puedes influenciar algo, pero no lo vas a cambiar. Entonces, asumamos la realidad que tenemos, donde conviven 3 generaciones de trabajo en el mismo momento, e integremos eso en la cultura, en lugar de, no entiendo por qué la rotación del talento joven es del 20% y de el resto de gente con más de 10 años de experiencia es apenas del 2%. Bueno, porque no se quieren mover, están esperando el cheque y los otros les da igual todo porque quieren estar en un sitio donde estén bien. Entonces, si yo no practico una cultura donde la gente está bien, ¿qué quiero? ¿Que se queden? ¿Por qué? ¿Qué les ata? Entonces, intentemos entender cuál es el contexto para operar con una cultura organizativa que tenga sentido. No defino lo que a mí me apetece y lo que pienso que tiene sentido. Y la cultura organizativa que definamos va a ser tan buena como la calidad de las preguntas que nos hagamos a nosotros propios y el coraje que tengamos para responderlas. Y me explico. Imaginemos, punto de partida de mi cultura. Quiero llegar a definir una nueva cultura. ¿Qué preguntas me tengo que hacer en un momento cero, ahora que estoy empezando a pensar? ¿Qué valores
decimos que tenemos? Porque no son los que están pintados en la pared de la oficina, no. ¿Cuáles decimos que tenemos? ¿Cuáles de verdad practicamos? Que ni todo lo que decimos que tenemos es lo que practicamos. ¿Qué tipo de comportamientos tenemos? ¿Qué rutinas? ¿Qué automatismos? Y lo más importante, ¿qué tipo de líderes tenemos? ¿Qué funciona y qué no funciona? Si yo respondo exhaustivamente a estas preguntas, el plan está medio hecho, pero tenemos que ser honestos respondiendo a estas preguntas. Porque una vez tenga claro yo mi punto de partida, voy a definir mi foto de cultura organizativa de éxito. Pero contestar a estas preguntas no es fácil y habrá gente que no las quiera contestar, porque no quiere asumir el tipo de liderazgo que tenemos, el tipo de valores que tenemos. A partir de aquí, una vez tengo claro mi diagnóstico, ¿cuál es mi cultura objetivo? ¿Qué valores son necesarios para ese contexto que he visto? ¿Qué valores podemos practicar? ¿Qué comportamientos tienen sentido? ¿Qué rutinas? ¿Qué automatismos? Y otra vez la más importante, ¿qué tipo de líderes necesitamos? Porque ¿saben qué pasa? Que puede ser que la mitad de los líderes que tengamos no nos funcionen en la nueva cultura. ¿Y qué haces? Pues tienes que trabajar la transición entre ver cómo traspasas talento, cómo asumen nuevas funciones, cómo reciclamos algunos talentos y a veces cómo prescindimos de algún tipo de liderazgo. He trabajado en empresas donde hemos comenzado a definir todo el trabajo de cultura organizativa y hemos empezado a trabajar con el comité de dirección. Y meses después, por haber un miembro que no está alineado, todo continúa igual. Y por la falta de coraje de tomar una decisión, todo continúa igual, hasta que meses más tarde se han dado cuenta de que había que hacer algo. Entonces, tenemos que, en este momento de cambio de cultura, hay que tomar a veces decisiones difíciles, pero lo que está claro es que tenemos que tener cuál es el objetivo. Y a partir de ahí, el plan podrá ser más o menos grande. Si el gap es muy grande, quizás el objetivo nos lo planteamos a 4, 5, 6 años vista. Si el gap es pequeñito, lo trabajamos. Si el gap tiene que ver con líderes, el gap tenemos que trabajarlo más tiempo. Pero si tiene que ver con comportamientos, rutinas, es más fácil, es más rápido de implementar. Todo depende de dónde nosotros identifiquemos, dónde estamos y dónde queremos llegar en nuestra situación actual. Habrá cosas que hagamos que estén geniales, habrá otras cosas que tendremos que adaptar para lo que necesitemos. Eso sí, no vale la tirita. Oye, que te hago unos workshops, unos team building, no sé qué, jajaja, jojojo, y a las 2 semanas estamos iguales. No, no vale la pena. Entonces, sobre todo, si quieren trabajar un cambio o un ajuste en la cultura organizativa, sean honestos hasta dónde pueden llegar para gestionar las expectativas y sobre todo gestionen las expectativas de vuestros equipos. ¿Cuántas veces hay acciones de clima organizativo, creamos workshops, equipos de trabajo y se implementa la mitad o menos de la mitad de lo que definimos? ¿Y qué pasa con el equipo? Que la tercera vez que hagamos esto ya no se creen nada, ya no quieren hacer nada. Entonces, tengamos claro cuál es el objetivo estratégico a dónde queremos llegar. 2, definamos nuestro límite y 3, seamos honestos hasta dónde podemos llegar. Voy a ponerles varios ejemplos de tipos de cultura que queremos implementar. Imaginemos que por el tipo de contexto que tenemos necesitamos implementar una cultura de coaching. ¿Qué significa una cultura de coaching? Pues es una cultura donde vamos a fomentar la comunicación abierta, empoderar a los equipos, la escucha activa, todo el mundo tiene algo a decir. O sea, es lo contrario de ser jerárquico, ¿vale? ¿Y por qué necesito implementar esta cultura? Porque justo en la empresa en la que estoy trabajando tengo esta situación. Tenemos procesos súper claros, tenemos reglas de aprobación súper claras y definidas, tenemos un comportamiento jerárquico que a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno. ¿Y qué ha hecho todo esto? Pues que en la organización tengo más doers que thinkers, gente que hace lo que le dicen, porque así los he educado, y tengo gente que no desafía. Y si el mercado me está pidiendo más innovación, estoy perdiendo cuota de mercado y quiero que la gente piense, y les pido, pero piensen, pero vengan a las reuniones con ideas. ¿Cómo? Si no les he enseñado a pensar. ¿Cómo? Si les he enseñado durante años a tienes que hacer esto, esto y esto. Piensen en cada uno de ustedes. Yo tengo 45 años. Llevo ¿cuántos años de mi vida trabajando? 25. Y ahora de un día para otro me dan una lista con nuevos comportamientos, cultura, valores, apréndetelos y aplícalos. ¿Cómo? Es dificilísimo, ¿no?
Esto es lo que pretendemos cuando cambiamos la cultura, ¿no? Hacemos un trabajo espectacular, un dossier, hacemos varias formaciones, léetelo y te voy a evaluar cada año y en las evaluaciones intermedias con estas competencias. ¿Cómo va? Va fatal, porque pretendemos que la gente incorpore eso en su día a día, cuando la gente está formatada a formas de hacer que han ido incorporando a lo largo de su vida. ¿Sí o no? Entonces, esta construcción de comportamientos necesita una forma diferente de hacer las cosas. Por eso planteo lo siguiente. Ante esta situación, ¿vale? Imaginemos que esta empresa ya tenía unos determinados valores de compromiso, respeto y responsabilidad. Si yo quiero dar un paso hacia esa cultura de coaching, quizás tengo que incorporar nuevos valores. Por ejemplo, empowerment y empatía, ¿no? Para generar cercanía con las personas. ¿Qué va a implicar? Que voy a tener que introducir nuevos comportamientos, como cuáles, la escucha activa, el cuestionamiento, esto creo que es portugués, medio portuñol, disculpen que a veces cuestionamiento, la presencia, la comunicación directa, son comportamientos nuevos que quiero incorporar. ¿En qué situaciones? Pues en situaciones que tenía hasta ahora, ¿no? Cuando doy feedback, no es lo mismo un feedback en una organización jerárquica que un feedback en una organización donde hay esta cultura de apertura para hablar y cuestionar, no es igual. Lo mismo en pedidos, lo mismo en reuniones. ¿Y por qué no crear momentos de thinking partnership para pensar en conjunto en nuevas soluciones? O sea, cuando yo comienzo a pensar en la cultura, tengo que ver qué voy cambiando en mis valores, comportamientos y en situaciones. Pero conozco muchas organizaciones que hacen esto muy, muy bien. Pero es a partir de aquí que puede fallar. Y es lo siguiente. Yo le doy el manual a la gente, hago 2 formaciones y venga, a correr. Y en 2 meses no funciona. Lo que yo he probado es que si conseguimos partir estos comportamientos en microcomportamientos y le damos foco, al final acaba funcionando. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, cómo hacer pedidos. Es una cosa que parece tonta, pero no. Nos pasamos en la empresa todo el día haciendo pedidos por email, en reuniones, en conversaciones. Y yo trabajé en una empresa, desde fuera, claro, que no sabía hacer pedidos, que había mucha ineficiencia. ¿Por qué? Oye, me envías no sé cuánto, oye, no sé qué. Y el pedido no era claro y tardábamos horrores, ineficiencia. Te lo enviaba hasta 3 veces para que funcionara. A la que estructuramos cómo hacer pedidos en la empresa con 4 preguntas, solo 4 preguntas, y lo entrenamos durante 2 meses, solo con esa actividad de hacer pedidos. Con esas 4 preguntas pasaron varias cosas. Las personas pensaron mejor en el pedido que hacían y se dieron cuenta de que no hacía falta hacer el pedido. Había personas que ni siquiera querían pensar, entonces disminuyó el número de pedidos. Tercera consecuencia, la respuesta era casi a la primera, porque estaba bien hecho. Es un microcomportamiento y esas 4 preguntas eran aplicadas a emails, a actas de reuniones, a interacciones diarias. Una cosa tan simple como esa enseña a las personas a preguntar y a responder. ¿Cómo delegar responsabilidad? No se delega responsabilidad, oye, lo haces tú, te lo delego. No. Hubo un training específico que hice con varios colegas de coaches para una comunidad de recursos humanos en Latinoamérica. Y el briefing que nos llegó era el siguiente. A nuestro despacho llega cantidad de gente todos los días con muchos problemas y parece que tenemos que darle respuestas a todo. Ah, tengo este problema, tengo este. Entonces, ¿qué trabajamos con ellos? Les enseñamos a hacer preguntas. Aquello que llamamos preguntas poderosas dentro del mundo del coaching para devolver la responsabilidad a la otra persona. No, yo no te ayudo, trata tú de eso. No. ¿Y si yo le devuelvo la pregunta de forma que le pongo la responsabilidad? Pues en este caso hubo un training de varias semanas focalizado específicamente en esto. Tercero, preguntar para definir objetivos. ¿No os pasa que en casa, mujer o hombre, cuando llega, empieza a hablar del día del trabajo y el otro empieza a darle soluciones? Que yo no quiero que me dé soluciones. Ah, pero es que como me estabas contando, es que nadie definió el objetivo de esa conversación, ¿verdad? Uno llegó, empezó a vomitar información y el otro, en aquella de ayudarle, interpretó que le tenía que dar respuesta. Esto pasa en muchas conversaciones de trabajo en el día a día, en muchas interacciones. Hablamos y no sabemos para qué, pedimos ayuda y no sabemos para qué. Otro elemento que trabajamos dentro de la cultura fue cómo hacer preguntas para yo saber el objetivo de mi conversación. Como ven, está todo muy ligado a las preguntas y la calidad de las preguntas que yo practico en un ambiente de coaching genera mucho empowerment en las personas, genera responsabilidad en las personas.
Entonces, son microcomportamientos que puedo ir aplicando. ¿Para qué? Para que poco a poco, cuando yo lo mire con tiempo, diga, ostras, la organización ya funciona de forma diferente. Ya no damos órdenes, ahora hablamos a través de preguntas. ¿Y por qué es así? Habrán leído alguno de estos libros seguramente. Y todo el mundo sabe que si quiere ponerse a dieta, no vale con hacer una dieta estricta durante 2 semanas, porque luego pasa lo que pasa. Si alguien quiere correr una media maratón, no se pone a correr 1 hora cada día para correr una maratón en 15 días. Vamos poco a poco, ¿verdad? Pues aquí es igual. Como decía, llevamos años y años de experiencia con malos o buenos hábitos, pero que son hábitos diferentes a aquellos que a lo mejor la nueva cultura organizativa me está pidiendo. Entonces, los tengo que cultivar, me tengo que adaptar a lo que viene. Y nuestra responsabilidad como gestores de recursos humanos, dentro de los cuales me incluyo, desde fuera es, primero, darle la importancia necesaria y luego partir esto en trocitos para que la gente lo pueda masticar bien. Porque si yo voy con un manual de 16 comportamientos de liderazgo, que dentro cada uno tiene 3, y con ejemplos de cómo aplicarlo, ¿qué lo utilizo? ¿Para leerlo en la mesa de noche todas las noches y ver qué me aplico al día a seguir? No lo hacemos. Entonces necesitamos hacer ese trabajo, masticarlo. Esto implica que el trabajo es más lento, claro, porque nosotros hacemos un proyecto, un diagnóstico, nuevo decálogo de valores y de cultura de la empresa. Lo imprimimos, lo ponemos en la intranet, 2 workshops, hecho. No, si lo hacemos de esta forma que yo propongo, es continuo, es parte de la identidad y vamos alimentando comportamientos poco a poco. Por eso digo que tiene que ser un tema de todos, para que todos ayuden en esta implementación. Definimos un roadmap, implementamos microcomportamientos y luego cuando pase el tiempo miraremos para atrás y diremos, vaya, todo esto tenía sentido. ¿Te has dado cuenta cómo la gente desafía, cómo la gente hace preguntas, cómo la gente trae ideas? Porque hemos ido incorporando microcomportamientos que todos juntos luego tienen sentido. Pero hay que pensarlo, hay que partirlo y sobre todo ser consistente en la implementación. Imagínense que yo quiero implementar una cultura de foco, de focalizarme en lo que hace la diferencia, ¿no? En el pez grande, como muestra la imagen. ¿Y por qué? Porque yo tengo una empresa donde mi generación de ideas es alta, tengo gente muy proactiva, donde tengo un espíritu emprendedor, pero con tanto espíritu emprendedor, pues la gente se me está cansando. O sea, estoy tirándole la energía, estoy teniendo cada vez más diferentes puntos de vista y la rotación de personas aumenta. Claro, cuando yo paso a una empresa que es típicamente una startup y va creciendo, pues esto pasa, son dolores de crecimiento. Y llega un momento donde quizás la cultura la tengo que ir amoldando a la nueva realidad, porque dejó de ser una startup confusa, caótica, donde todo el mundo aporta, a algo que tiene que ser más estructurado. Hay una empresa con la que trabajo que pasó de 30 empleados a 150 en 2 años. Claro que tuvieron que poner estructura, porque si no, ¿cómo gestionábamos? Era un caos. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues el mismo ejercicio. A mis valores actuales quizás yo tengo que adicionar nuevos. Por ejemplo, voy a adicionar la colaboración y la claridad, porque necesito claridad con tanto caos. Y necesito fomentar la colaboración, porque antes tenía un comportamiento más independiente. 2, ¿qué comportamientos voy a incluir? La toma de decisiones es fundamental, el cuestionamiento efectivo, que todo sea briefing oriented, o sea, que tengamos un briefing y una razón por la que hagamos las cosas, o incluso un ROI. Y eso lo vamos a implementar en el día a día de la organización. ¿Y por qué no crear reuniones de coordinación específicas? O sea, al final se trata de que yo analice y lo implemente. ¿Y todo esto a qué me lo llevo? Pues me lo llevo a microcomportamientos otra vez. Y hago este ejercicio cada vez. Imagínense, en una organización que no sabe cómo decidir y cómo priorizar, ¿qué tengo que hacer? Que todo el mundo tenga los mismos criterios de decisión. Y esto parece una cosa básica, pero ya digo que no es así. ¿Por qué un departamento de marketing y uno de comercial luchan? Parece que tienen agendas diferentes. Extraño, ¿no? Deberían tener criterios de decisión similares. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de prioridades de foco de la organización, ¿cuáles son las grandes prioridades de la organización? ¿Saben qué es lo más efectivo? Comenzar mirando la agenda de cada individuo y entender dónde cada individuo está invirtiendo el tiempo, porque muchas veces el problema no está en las prioridades de la organización, está en cómo cada individuo se prioriza su tiempo. Pero cada persona sabe priorizar su agenda, sabe liderar la agenda o la agenda le lidera a él. La mayor parte de las veces la agenda nos lidera. No tomamos decisiones alineadas con nuestras prioridades.
dónde debemos estar, dónde no debemos estar. Y esto es otro microcomportamiento que podemos entrenar, practicar y que es tangible y visible, pero rápidamente. 3, nuevas dinámicas colaborativas. Hay empresas que dicen, no sé cómo trabajo mi foco. Oye, pues quizás me establezco sprints de una semana y yo sé que durante esta semana me voy a focalizar en aquello, la otra semana en lo otro, y así trabajamos foco. Hay mucho microcomportamiento que podemos estructurar para crear una cultura. Y es curioso porque un cliente de coaching me decía, Oliver, yo soy así y me va a costar mucho cambiar. Así que como yo soy así, dame herramientas. Y lo hicimos así. Le di herramientas para que él, bottom-up, fuera construyendo nuevas rutinas y que pudiera cambiar un tipo de pensamiento que él tiene que es muy fijo de forma de hacer las cosas. En la organización es igual, poco a poco. ¿Igual? ¿Una pregunta? ¿Qué tiene? ¿Puede? Sí, sí. He visto muy claro el tema de los microcomportamientos, pero cuando tienes muchos, que tienes una avalancha, ¿cómo jerarquizas con cuál empiezas? ¿Cómo lo organizas? Tienes que ver qué es lo más importante para tu empresa. Vale, pero ¿quién lo decide? ¿Todos? ¿El líder lo decide conjuntamente? ¿Quién toma la decisión? El análisis que hablaba antes, cuando nos hacemos las preguntas de dónde estamos, qué necesitamos en este contexto, cuando hacemos ese análisis, lo que sale primero de todo, y eso debe ser un trabajo de equipo entre recursos humanos, comité de dirección y algunas piezas claves de la organización, ese ranking debería ser el ranking que apliquemos. El equipo. No debería ser unilateral, no debería ser el CEO porque el CEO puede ser aquel que esté sesgado por su percepción. A ver, en general somos micropymes, normalmente, Sí. en este país. Los que queremos implantar esta cultura de gran empresa a micropymes, hablo de 25, 30, 40 personas, etcétera, tienes un equipo reducido. Entonces, cuando se habla de todos es muy importante, pero claro, cuando hay muchas decisiones, sale una avalancha de microcomportamientos, etcétera, que lo quieres coordinar, pero al final has de tomar una decisión. Prácticamente solo existe un líder o dos. Quieres congeniar todo, pero es imposible. Alguien ha de tomar la decisión. Ahí básicamente tienes que entender qué es lo que mueve la aguja para positivo o dónde paras la hemorragia. Vale. Esos son los microcomportamientos que te van a ayudar. Si a día de hoy, y esto pasa en una organización, es una organización grande, el comité de dirección es súper jerárquico. Es de aquello, antigua escuela, su corbata, su no sé qué, súper jerárquico. Esto es en Portugal. La organización no está funcionando. Entonces, todas las actividades tienen que ver más con acercar a esa dirección a ellos que no en microcomportamientos. Estamos primero haciendo un lavado de imagen que no lo otro. Entonces, eso es prioritario para acabar la hemorragia. Y luego a partir de ahí implementamos los comportamientos que ¿Cómo tengan haces sentido. entender al resto del equipo que ese es prioritario para la organización, pero los 3 departamentos te dirán, vale, pero este es prioritario para mí, este es para mí y este es para mí? ¿Cómo se lo haces entender? Asesoría, departamento fiscal, departamento laboral, departamento jurídico, etcétera, y el líder decide, vale, vamos a tomar esto como principio. Explícale al laboral y al fiscal por qué no has tomado el suyo principio. Para mí todo tiene que ver en que no miren para su departamento y miren para la empresa. Vale, esto es lo complicado. Y te voy a confrontar con qué estás pensando en tu departamento o en la empresa. Porque yo quiero gente conmigo que piense en la empresa. Correcto. Yo no quiero tu cuartito. Correcto. Y ahí implica confronto. Y ahí es donde algún líder puede no funcionar. Y ahí estoy siendo quizás radical, pero a veces... Hay que ser radical a veces. A veces hay que serlo. Porque si tú, por tu visión, no quieres mudar, vas a impactar al resto. Y yo creo que hay que ser un poco más... Totalmente de acuerdo, gracias. Creo, pero es opinión. Imaginen, cultura agile. Es otro tipo de cultura que tiene mucho sentido implementar en muchas organizaciones. Por ejemplo, ¿dónde? En organizaciones con crecimiento desproporcionado, con espíritu emprendedor, pero que no tienen metodologías, que son personas dependientes, que si una persona se va he perdido todo el conocimiento. Esto pasa en muchas organizaciones, no solo grandes, pero también pequeñas, y la anarquía. Entonces, una cultura agile tiene sentido. ¿Qué más cultura? Orientación al cliente, de innovación, de colaboración, incorporando varias generaciones. En realidad, tengo que aplicar la cultura que tenga sentido para mi análisis,
para mi contexto, para mi tipo de empresa y para mi mercado. Y al final puede ser incluso una combinación de varias. Yo estoy aquí segmentándolas como si fueran isoladas y no es así, no es así. Yo puedo implementar una cultura Agile con clara orientación a las personas. Por ejemplo, en el caso de una cultura Agile, y esto es una cosa que estoy estudiando con un alumno de MBA que está haciendo esta tesis. ¿Qué impacto tiene implementar una cultura Agile en un tipo de liderazgo más humanizado o más jerárquico? Pues hay de los dos tipos, depende cómo yo la implemente, me da para una cosa o para otra. Entonces, claro que los puedo combinar. Yo a efectos didácticos las separo para la presentación, pero realmente podemos cambiar las cosas. Entonces, dicho esto, tenemos toda esta base. Si les hago la siguiente pregunta, ¿reuniones eficientes ayudan a mejorar el uso del tiempo y de la energía? ¿Qué me dirían? Que sí. ¿Hacer las preguntas adecuadas nos da eficiencia y foco? Típicamente debería dar. Si practicamos la escucha activa, ¿evitamos malentendidos y la comunicación es más fluida? En principio, me parece que sí. Si tenemos las prioridades claras, ¿las empresas tienen más foco? En principio, sí. Todo esto son microcomportamientos, lo que hemos visto antes. Si yo hago un conjunto de preguntas, reuniones, saber escuchar, todo eso va a ir en beneficio. Entonces, ante la pregunta de ¿puede tu cultura, que la cultura no es más que la combinación de comportamientos, automatismos, rutinas, ser una ventaja competitiva? Claro que puede, porque está elevando el nivel de tu equipo. Claro que puede. Y lo digo yo, ¿vale? A través de esta conclusión empírica que he hecho aquí rápidamente, pero cuando miro estudios, todos lo confirman. Este estudio de Harvard Business School dice que para el 91% de los ejecutivos es clave. Para el 54% es una ventaja competitiva. Este estudio de McKinsey dice que el rendimiento financiero puede ser 3 veces mayor si yo aplico esto en una organización de estructura sólida versus una cultura que sea más frágil. Este estudio de Deloitte dice lo mismo, 94% afirman, muy cerca del 91% que vimos antes, que es fundamental. Y Gallup dice que al final las empresas pueden ser un 23% más rentables cuando comparamos empresas con una cultura más sólida con una cultura más débil. Son datos para confirmar algo que por sentido común sentimos que funciona, que puede funcionar. Y en estas tesis de trabajo que estoy haciendo en este momento con 7 alumnos, el vínculo que estamos estableciendo es el siguiente. Si yo practico un liderazgo responsable con comportamientos que tienen que ver con la escucha activa, la empatía, la proximidad a nuestros empleados, impacta directamente la cultura organizacional y tiene impacto en el engagement, en el clima, más satisfacción, menos estrés. O sea, es claro y lo estamos testando en diferentes tipos de organizaciones, grandes, pequeñas, diferentes generaciones. Es claro el impacto, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hacerlo implica un trabajo más tedioso del que nos podamos imaginar. Entonces, la conclusión es que sí, la cultura puede ser una clara ventaja competitiva, pero yo diría que es algo más. Y una vez entramos en una organización, hay cosas que no conseguimos explicar, cómo pasan las cosas. Y es porque esta cultura y esta forma de hacer las cosas son como el alma, ¿no?, de lo que pasa. Tú sientes que hay buen rollo, sientes que hay buena dinámica, o lo contrario. Se lanzan unas bocas en las reuniones complicadas, la gente está crispada. Es lo que respira. A veces es tangible. Yo lo intento pasar a microcomportamientos para hacerlo tangible y medible. Porque si yo lo mido, sé si voy en la buena dirección o no. Pero al final es lo que yo respiro. Y si yo respiro esta buena onda y yo entro en esa organización, lo voy a sentir desde el día 1. Entonces estamos trabajando en el alma de la organización. Entonces, recuperando la pirámide, asegurémonos de que queremos trabajar en eso de verdad, que es un tema de todos, que todos practican con el ejemplo y sobre todo que es estratégico. A partir de ahí, ¿qué valores nuevos tenemos que introducir? A partir de ahí, ¿qué comportamientos? A partir de ahí, ¿qué rutinas? Y a partir de ahí, seguimiento continuo. Esto no es un proyecto, esto es para la vida. O sea, la cultura organizativa no es una cosa con principio y fin. Es una cosa continua, es nuestra forma de hacer las cosas. O dejamos de educar a nuestros hijos cuando acaba, oye, voy a educar a mis hijos de mayo a octubre, porque se acaba el proyecto. A partir de ahí que vayan por libre. ¿Hacemos esto o no? No. Entonces, en la familia pasa lo mismo. Intentamos inculcar unos valores y somos consistentes con esos valores. Aquí es igual. Entonces, como punto de partida, y voy acabando, no es un tema de recursos humanos, es un tema de empresa, no es un tema secundario, es estratégico y no es un proyecto, es una forma de vivir. Y este es el punto de vista que yo les quería transmitir sobre cultura organizativa,
que es un tema mucho más amplio, pero que para trabajarlo empezamos desde la base, desde pequeñas cositas, microcomportamientos que nos ayudan a cambiar nuestra forma de ser. Obviamente en el camino vamos a encontrar problemas, porque cuando implementamos es fácil desistir. Empezamos a implementar cosas y la primera encuesta de clima que recibimos es que está mal. La gente que quiere, estamos ayudando, estamos implementando cosas y no reaccionan. No nos podemos rendir a la primera. A mí me pasa con esto. O sea, mis dos adolescentes vienen y me dicen tonterías, ¿y qué hago yo? ¿Desisto de educarles? No, yo voy a seguir siendo consistente educándoles. Entonces no nos podemos rendir. Si yo quiero implementar una cultura, la voy a implementar consistentemente día tras día. Mi objetivo era, y lo digo al final, como lo dije al principio, hacerles reflexionar. 2, darles un punto diferente y sobre todo transmitir que el cómo importa mucho. El cómo importa mucho. Porque si no me quedo en aquella fase de tengo todo el trabajo hecho pero no lo implemento. He fallado en la parte de la implementación. Normalmente es mucho más sexy la parte de la definición, de crear la estrategia, los valores, qué guay. Pero cuando hay que implementar lo que es trabajo de picar piedra, desistimos. ¿Por qué? Porque eso implica que todos trabajen. No solo recursos humanos, es toda la organización. Y como no es un tema de recursos humanos, es ahí donde está, para mí, el punto donde podemos cambiar. Entonces, al final, está en nosotros. Cultura organizativa siempre vamos a tener, mala o buena. No cultura también es una cultura. Pero si yo la lidero, voy a tener una mejor cultura. Quiero liderar ese cambio de cultura, quiero liderar que la cultura de mi organización sea la adecuada. Si la lidero, voy a conseguir que de alguna forma sea una ventaja competitiva, ¿vale? Y nada, de mi lado, nada más, muchas gracias. Y estoy abierto